En cuanto al nivel, creo que lo hablamos con los jurados, fue como una pequeña clase de historia de Colombia, tal vez en un tono menor, pero en el sentido de que estaban por lo general bien narradas, ¿sí? Sí se notaba como que había un trabajo como de investigación previo o en la marcha y que estaban bien contadas. Las propuestas tenían como un desnivel entre lo teórico y lo museográfico. O sea, creo que hay un buen nivel investigativo y tengo la impresión de que los concursantes comprendieron bien el tema teórico, pero no estoy tan segura que existiera una comprensión general sobre el objetivo final, que era un diseño museográfico. Existía una gran cantidad de investigadores, incluso los grupos que tenían una característica muy centrada en las artes o en la arquitectura o incluso en el diseño, me parece que tenían un cuerpo teórico importante que se notaba en la propia formación de los grupos. Entonces, digamos que no encontramos que estas fueran propuestas de organizaciones de víctimas, por ejemplo, sino más bien de académicos que tenían era una preocupación por comprender el fenómeno del conflicto armado. Lo que vi fue más o agremiaciones ciudadanas, bien sea cabildos, juntas como comunales, barriales, o pequeños grupos de investigadores no necesariamente ligados a universidades que hacían las propuestas, o también personas que ayudaban a algunos grupos a poder hacer la propuesta, porque tal vez o formaban parte de una universidad o de un grupo de investigación y estaban seguro trabajando como con las mismas personas de esa comunidad y les planteaban como la posibilidad de ellos como representarlos y servirles un poco de voz en el proceso. Sin embargo, sí me gustó, me parece importante resaltar es el nivel de las propuestas vinieran de donde vinieran a nivel de investigación. Muchas comunidades de lo que llamaríamos víctimas, no necesariamente ellos hicieron las propuestas, las hicieron alguien en representación de ellas. Sin embargo, esas personas en muchos casos sí tuvieron cuidado en cómo plantear esa participación, en plantear que las mismas propuestas museográficas iban a ir siendo modificadas precisamente por la interacción con estos grupos de personas. Y eso me pareció acertado, ¿sí? Pero no es que haya uno encontrado a veces como grupos, a excepción de 4 o 5 donde uno sí veía pues que la propuesta venía directamente de ellos para ellos mismos y con un desarrollo hacia hacerlo público, ¿sí? Siempre en la mayoría de los casos había esa intermediación. Nosotros esperábamos, o yo en particular, tenía una expectativa y me parecía que las propuestas iban a provenir de organizaciones de víctimas y no fue así. Son fundamentalmente grupos de organizaciones distintas a las víctimas que se preguntan por el fenómeno, se preguntan por el tema. Y eso desde el punto de vista de la garantía de no repetición es muy interesante, que el tema ya no es solamente las víctimas, sino que hay un interés en el país por reflexionar sobre el tema. Y eso me parece muy importante, porque puede ser que este tema se vuelva un poco endogámico, donde las víctimas se hablan a sí mismas, donde hay una suerte de demandas por parte de las víctimas, pero lo que se puede ver aquí es que hay un interés mayor, que el tema permeado, se ha abierto, hay un interés filosófico, social, en otros campos que no solamente son las personas que han sufrido, digamos, directamente el conflicto armado. Y eso yo creo que es, digamos, en el marco del país en este momento, con las negociaciones de paz, con las negociaciones de Habana, La Habana a mí me crea una percepción muy positiva acerca de lo que va a pasar, por ejemplo, con el plebiscito, porque el tema del conflicto armado es mucho más que una relación entre víctimas y responsables de las violaciones a los derechos humanos, sino que la sociedad en general está involucrada. Había un nivel bastante parejo, más o menos de la mitad para arriba de las propuestas a nivel investigativo y narrativo. Lo que no había eran muchas propuestas ya museográficas concretas, en parte porque muchas pues usaban
usaban el proceso de que las mismas propuestas iban a salir con el trabajo, con las comunidades o con los grupos de personas con las que iban a actuar. Sin embargo, en las propuestas en que encontrábamos como ciertos desarrollos no predecibles o actividades que de pronto le podían dar cierta estructura a la exposición para que la exposición, a pesar de no conocer todos los contenidos, pudiera fluir por ahí, en esas fueron un poco las que lograron destacar sobre las otras. Las propuestas ganadoras tendrían como unos rasgos que es una presencia de micromundos olvidados. Digamos, por ejemplo, hay una en particular que parece como una acupuntura de un fenómeno. Entonces es un detalle de un lugar, de un territorio, de un universo, un símbolo muy olvidado, incluso toponímicamente hablando. Yo creo que el nombre nadie lo ha oído. Y digamos, ese es un extremo. Y el otro extremo es la ciudad. Digamos, las ciudades grandes, porque habían propuestas donde la itinerancia estaba planteada para ciudades capitales y las grandes plazas de las capitales. Y digamos que son dos maneras extremas de ver un mismo fenómeno igualmente importante. Nosotros vimos en todas las propuestas que habían, digamos, intereses por diferentes tipos de sujetos, grupos indígenas, mujeres, niños, campesinos, etcétera. Y entonces quisimos, siempre y cuando cumpliera unos estándares de calidad, que estuvieran presentes esos grupos en lo posible también. Entonces el sujeto fue importante. Claro, la memoria para mí está ligada a dos aspectos que son fundamentales, que son la garantía de no repetición, que es generar unas condiciones en la sociedad para que ciertos comportamientos y costumbres o prejuicios que existen en la sociedad, que posibilitan la violación a los derechos humanos y que se intensifican en el conflicto armado, no se vuelvan a repetir. Entonces, yo diría que uno de los aspectos más fundamentales del museo, más importantes del museo y de las políticas del Ministerio de Cultura, que fueron las dos entidades que convocaron, es la contribución fundamental a la garantía de no repetición, ¿sí? Y en ese sentido, la memoria sirve para eso, de lo contrario sería un relato que podría ser incluso monótono, pero si tiene la doble función de la garantía de no repetición para transformar la sociedad y la garantía de satisfacción para atender a la víctima en particular, yo creo que se cumpliría un buen objetivo.